compuestos inorgánicos y hay diferente combinación de átomos que van a formar compuestos inorgánicos. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a enumerar diferentes combinaciones, las cuales van a tener su nomenclatura. Para la unión de un metal con un no metal, los metales sabemos que están en el grupo 1, 2 y también tenemos los metales de transición. Un ejemplo, el cloruro de sodio. Se va a nombrar el no metal con la terminación uro más el metal sin modificar, ¿no? Entonces sería cloruro de sodio, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, del grupo 2, se va a llamar cloruro de magnesio. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, yo sé que el cloruro de magnesio, como ya hemos visto, ¿no? Un compuesto debe ser neutro. Entonces, el cloro tiene estado de oxidación -1 y el magnesio tiene +2, ¿no? Ya habíamos visto que el estado de oxidación de los metales del grupo 2 son +2. Entonces, aquí vemos +2 y -2 está neutro, ¿no? Ahora, en los metales de transición tenemos, por ejemplo, el cloruro de fierro, pero sabemos que el fierro tiene dos estados de oxidación, ¿no? El estado de oxidación +2 y el estado de oxidación +3. Entonces, si el cloro tiene estado de oxidación -1, para que sea neutro, deben haber 2 cloros y deben haber 3 cloros en este compuesto. ¿Cómo los nombro? El nombre del no metal, cloruro de hierro, y entre paréntesis el estado de oxidación 2. Y este de aquí, ¿cómo sería? Cloruro de hierro y su estado de oxidación en paréntesis 3. Ahora, había una nomenclatura antigua en la cual cuando tenía dos estados de oxidación del metal, ponía oso para el estado de oxidación menor e ico para el estado de oxidación mayor. En este caso sería cloruro, estado de oxidación menor, ferroso. Y en este caso sería ico, estado de oxidación mayor, cloruro férrico. Vino un metal con el oxígeno, por ejemplo, el cobre. Sé que el cobre tiene estado de oxidación +1 y +2. Y el oxígeno, como habíamos visto en el siguiente video, tenía como estado de oxidación -2. Para que sea neutro, entonces acá tiene que haber 2 cobres, ¿no? +2 -2, 0. Y acá +2 -2, 0. Entonces, el nombre sería óxido de cobre y el estado de oxidación 1. Y el de aquí sería óxido de cobre y el estado de oxidación 2. En la nomenclatura antigua sería óxido cuproso y óxido cúprico. Un no metal con un no metal. Generalmente, por ejemplo, si yo tengo el HCl, en la simbología, el no metal que tiene estado de oxidación negativo va a ir para el lado derecho y el no metal que tiene estado de oxidación
positivo va a ir para el lado izquierdo. La nomenclatura va a ser similar a la que vimos siempre en el punto número 1. Sería cloruro, que el azufre tiene estado de oxidación de más 2. Ahora, cuando yo sé que hay no metales en los cuales tienen más estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el azufre, ¿no? Si yo tengo el azufre tiene estado de oxidación más 4 y más 6. Como vimos, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Entonces, el azufre tendría, si acá es más 4, acá debe ser 2, 2 por 2 menos 4. 2 por 2 menos 4, entonces es neutro. Si este es más 6, acá sería 3. Para nombrar estos óxidos, tendría que usar sufijos, ¿no? Entre los sufijos tenemos, por ejemplo, el mono, el di, el tri, el tetra, ¿no? Etc. Entonces sería dióxido, porque tengo 2 oxígenos de azufre. Y si yo tengo, en este caso, 3 oxígenos, sería trióxido de azufre. Por ejemplo, si tengo este compuesto, la nomenclatura sería tetra bromuro de diboro. Punto 3. Si tengo que nombrar ácidos binarios, los ácidos son compuestos que tienen una tendencia a producir H+, ¿no? Hidrógeno más, en soluciones acuosas. Entonces, la nomenclatura de ellos, por ejemplo, si tengo HF acuoso, HI acuoso. Acuérdense que la producción de H+ es en medios acuosos, ¿no? Entonces, la nomenclatura sería ácido, flúor, porque tiene flúor, flúor hídrico. Si tengo yodo, sería ácido hídrico. Si tengo cloro, sería ácido clorhídrico. En estos ácidos binarios tienen la terminación hídrico. Ahora, si yo tengo un amoníaco en solución acuosa, ¿podría decir que es un ácido binario? Bueno, en este caso no. ¿Por qué? Porque este amoníaco en solución acuosa no tiene la tendencia a desprender hidrógenos más. Así que no se le correspondería esta nomenclatura. Estos iones poliatómicos se dan por la unión de no metales y enlaces covalentes. Habrás visto el SO4 2- también y tiene carga negativa. Vas a ver muy pocos iones poliatómicos, aniones poliatómicos que tengan el sufijo uro, ¿no? Este es solo... Verás de repente este de aquí, que es el ion cianuro, con el prefijo uro. Este es un anión poliatómico, ¿no? Y cuando lleva oxígeno se llama un oxianión. Hay algunos no metales como el cloro, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, en el cual van a formar iones poliatómicos que se relacionan con el estado de oxidación, ¿no? Porque acá tiene, por ejemplo, el cloro tiene como 4 estados de oxidación. Entonces, para estas nomenclaturas en las cuales presentan estos elementos, vamos a utilizar prefijos y sufijos, ¿no? Sería, desde el menor, sería el hipo con el hito, sería el hito solo
como sufijo, el ato y el per-ato. Esto va a ir en aumento del estado de oxidación. Entonces, si yo por el cloro tengo 4 estados de oxidación, entonces, si yo tengo un compuesto donde el cloro es +1, yo utilizo hipo y hito, ¿no? Si yo tengo un ion poliatómico donde el cloro tiene +3, entonces yo utilizo el hito. Si yo tengo un ion que el cloro es +5, un ato. Y si yo tengo un estado de oxidación donde el cloro es +7, yo uso el perato. Ahora, en el azufre sabemos que tiene 2 estados de oxidación. Ya no uso el hipo, que es más pequeño, ni el ato, que es más grande. Sino me quedo entre el centro, ¿no? Entonces, el azufre tiene +4 y +6 de estado de oxidación. Por ejemplo, para este oxianión, yo sé que el oxígeno es -2 y si esto es -8, me faltaría un +6, ¿no es cierto? Porque +6, -8, -2, la carga del ion. Entonces, ¿cómo llamaría a este ion poliatómico? Sería, si es 6, ato, ¿no? Sería sulfato. Entonces, si yo tengo iones poliatómicos con hidrógenos, entonces lo que yo voy a hacer es ver su estado de oxidación primero. Este es -2, -8 +1, -7. Entonces, +5, -2. No. Entonces, si tengo un estado de oxidación para el fósforo de +5, es el alto. Entonces, este sería un ion hidrógeno fosfato. No. Ahora, aquí también, si yo tengo -2, -8, +1, entonces este sería +5. Así sería -8, +5, +2, -1. Este sería el ion. Como tiene 2 hidrógenos, sería dihidrógeno. Sería dihidrógeno fosfato. Y si yo tengo un oxianión, en este caso sulfato, si un oxígeno es reemplazado por un azufre y se convierte en S2 o 3, 2 menos, este ion poliatómico se llamaría tiosulfato. Se podrían considerar a los oxoácidos como la unión de hidrógenos con un oxianión. Para nombrar estos oxoácidos vamos a tener en cuenta los prefijos y sufijos aprendidos, pero tenemos que entender que el hito, por ejemplo, que se había usado para estados de oxidación menores, va a ser similar al oso, ¿no? Y el ato al ico. En este caso se van a usar oso e ico para oxoácidos. ¿No? Entonces el hito es al oso como el ato es al ico. Entonces, si yo tengo el cloro +1, +3, +5 y +7, si yo tengo el cloro con estos estados de oxidación, ¿no? El compuesto para cada uno va a ser, como habíamos visto la nomenclatura para los iones poliatómicos, que eran hito y ato para estados de oxidación menores y ato para mayores, como sufijos. Para los oxácidos será oso para el hito y ico para el ato. Entonces, hito es a oso como ato es a ico. Entonces, si yo tengo estos compuestos, ¿no? Yo voy a evaluar el estado de oxidación del cloro, ¿no? Entonces, para el primer compuesto el cloro tiene +1, para el segundo +2, +5, +7, tiene 4. Entonces, si, no, ¿cómo empiezo? ¿Se acuerdan? Era hipo, ¿no? Y acá sería oso. Aquí sería oso. Aquí sería ico
y acá sería per ico, ¿no? ¿Se acuerdan que iba en aumento? Entonces, el nombre sería ácido hipocloroso. Este sería ácido cloroso. Este sería ácido clórico. Y este sería ácido perclórico. En las sales, cuando se sustituye un hidrógeno por un metal, ¿no? Es una sal, ¿no? Entonces, ahí sí voy a utilizar mis prefijos itos y atos. Entonces, el hidrógeno fue sustituido por un metal, ¿no? En este caso el sodio, ¿no? Poniendo los estados de oxidación de cada uno de los elementos, tengo que el cloro es +1, +3, +5, +7, ¿no? Entonces, ordenando los prefijos y sufijos, de acuerdo al estado de oxidación, acá sería hipo, ¿no? Porque es el menor, y sería ito, ¿no? Acá sería ito, aquí sería ato, y acá sería per ato. Entonces, ¿cómo se llamaría esta sal? Sería hipoclorito de sodio. Esto sería clorito de sodio. Y este sería clorato de sodio. Y este sería perclorato de sodio.